La sanidad de la suegra de Pedro. Mateo 8, 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A continuación, Mateo nos relata el siguiente milagro de sanidad divina de Jesús: la sanidad de la suegra de Pedro. Al comparar él mismo el relato que aparece tanto en los evangelios según Marcos y Lucas, podemos darnos cuenta que estaban en Cafarnaúm. También, a través de los otros relatos de los evangelistas, podemos deducir que era un día sábado cuando él llegó. El hecho de que la suegra de Pedro viviera con ellos es un dato muy curioso, ya que tradicionalmente no se acostumbraba a eso. Generalmente, las parejas de casados se mudaban a una casa aparte de los padres y tenían muchos hijos. Cuando una mujer enviudaba, ésta se iba a vivir ya, sea con sus padres o con sus hijos. No obstante, aquí vemos el caso donde la suegra vive con su yerno y su hija. También podemos ver que Pedro estaba casado. Por medio de las escrituras, se cree que su mujer lo acompañó posteriormente en su ministerio como apóstol, tal y como lo registran las escrituras. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, quien es Pedro. 1 Corintios 9:5. También Clemente de Alejandría, en uno de sus escritos, habla tanto de Pedro como de su esposa, y dicen que ambos sufrieron el martirio de la muerte el mismo día. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mateo 8:14. Este tercer milagro que Mateo relata en esta sección tiene, al igual que los otros dos anteriores, sus peculiaridades. En primer lugar, ocurrió en un lugar privado, la casa de Pedro, a diferencia de los otros, donde muchas personas lo presenciaron. En el Evangelio según San Marcos, solo se nos dice que le comentaron de ella y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, Marcos 1:30, y luego agrega que le rogaron por ella. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, según Lucas capítulo 4, versículo 38. Mientras que Mateo agrega que Jesús vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Por tanto, podemos suponer que al entrar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra con una gran fiebre, y esto despertó su compasión a tal punto que le contaron lo mal que estaba y le rogaron que hiciera algo a favor de ella. La misericordia de Jesús era tan grande que muchos de sus milagros fueron en lugares privados como este, donde las multitudes no estaban presentes. Mateo, de manera sencilla, rápida y dramática, relata lo que a continuación sucede. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Hay 4 verbos del tiempo pretérito indefinido que presentan una acción plural cumplida en el pasado. Dice que primero la vio, luego la tocó, la fiebre la dejó y ella luego se levantó. En cambio, en el quinto verbo, y le servía, es un pretérito imperfecto que presenta una acción que se extiende en forma continua y repetida en el tiempo. Esto nos indica que, después que Jesús la sanó, mostró su gran gratitud sirviéndole fielmente. Esto nos muestra la actitud correcta que debemos tener después que Jesús nos salva y restaura nuestras vidas del pecado. Como redimidos, debemos poner nuestra vida al completo servicio de Jesús, tal y como la suegra de Pedro lo hizo.
No debemos desperdiciar los dones que se nos da y que se nos ha otorgado con el pecado. Las multitudes buscan alivio en Jesús. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra los echó fuera a todos, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La palabra utilizada por el evangelista Mateo, y cuando llegó la noche, nos sugiere el término de un día completo. Si evaluamos ese día, podríamos ubicarnos desde el momento que él sube al monte, donde le explica a las multitudes las grandes verdades del Evangelio de Dios, en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Luego, antes de la aparición del leproso, el texto nos dice que descendió del monte y posteriormente se dedica a sanarlo de su lepra. Luego sana al siervo del centurión y finalmente lo vemos en la casa de Pedro sanando a su suegra. Si consideramos todas estas actividades realizadas, podríamos fácilmente concluir que fue un día donde terminó exhausto, ya que no olvidemos que si bien es cierto que intrínsecamente Jesús era Dios, extrínsecamente también era un hombre perfecto, por lo que experimentaba el cansancio como todos los hombres. Posiblemente Jesús pudo haber dicho que tenía muy merecido una noche de descanso, pero no fue así. Mateo dice que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. A pesar de su cansancio, nuestro Señor no pudo ignorar las grandes necesidades que estas personas tenían de ser libertados de su azote. Su compasión siempre fue más allá de cualquier necesidad de descanso. Su ministerio fue exhaustivo y orientado a ayudar a los más necesitados. Mateo una vez más trata de enlazar los acontecimientos que están pasando con la profecía mesiánica del Antiguo Testamento, ya que no olvidemos que su propósito principal es mostrar que Jesús es el Mesías, profetizado en la ley, los profetas y los salmos. Él cita al profeta Isaías: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Textualmente el texto dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatidos. Isaías 53:4. Definitivamente esta profecía se hizo realidad cuando Jesús vino a la tierra. Todas las sanidades divinas que realizaba era un fiel cumplimiento de Isaías 53:4 y lo presentaba como el Mesías tan esperado. Hoy en día, como cristianos, gozamos de esta gloriosa promesa, ya que la forma de cómo llevó todas nuestras dolencias y enfermedades fue a través de su muerte en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24, lo cita de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. No obstante, esto no significa que, como cristianos, jamás podamos enfermarnos, o incluso que siempre seremos sanados. Por ejemplo, tenemos los casos de Eliseo en 2 de Reyes 13:14, Ezequías en 2 de Reyes 20:1, Dorca en Hechos 9:36 y 37, Pablo en Gálatas 4:13, Epafrodito en Filipenses 2:25-27, Timoteo en 1 de Timoteo 5:23, Trófimo en 2 de Timoteo 4:20, y así sucesivamente. Algunos de ellos jamás se fueron sanados por propósito de Dios y hasta murieron. Frecuentemente le agrada a Dios darle la salud a sus escogidos, bendición que muchas veces viene como respuesta a la oración, pero debemos estar conscientes que no siempre será así.